¿Qué tal? Muy buen día, buena mañana, como siempre los días sábados acompañándolos, octavo capítulo de nuestro programa de difusión del Sistema Previsional Chileno y los beneficios de cotizar. Estamos presentes en las 15 comunas de la región de Coquimbo. Manuel Escobar, buen día. ¿Cómo estás, Rocío? Bien, pues, una mañana un tanto fría en la Serena Coquimbo. Sí, pero para quienes están en otras comunas, sí, saludemos a nuestros auditores, que estamos en las 15 comunas de la región de Coquimbo. Bueno, para quienes están más al sur quizás o más a la cordillera, hoy día es un día nublado en La Serena. así es. Y debemos saludar también a los medios asociados, a nuestras radios que ya están en compañía de nosotros para estar conversando y, por supuesto, llevando hasta todas las comunas de la región el contenido de nuestro programa, porque, como ustedes saben, el objetivo es educar en materia previsional e informar también a los ciudadanos. Destacar que esto es una iniciativa del Fondo para la Educación Previsional financiado por la Subsecretaría de Prevención Social del Gobierno de Chile. Sí, y hoy día vamos a conversar de un tema que es un poquito desconocido para las personas y que tiene que ver con uno de los pilares del sistema de pensiones. Hemos ya hablado de dos, que son el pilar contributivo obligatorio, Así es. el pilar solidario que conversamos la semana pasada, y en esta ocasión vamos a conversar sobre el pilar del sistema voluntario. ¿De qué consiste? ¿Cómo funciona? Eso lo estaremos conversando junto a nuestros expertos que, como cada sábado, también nos acompañan. Preséntelos usted, estamos ya con nuestros compañeros. Así es, nuestros amigos expertos académicos de la Universidad Católica del Norte, Carla Soria. ¿Cómo estás, Carla? Hola Manuel, Rocío, muy bien, gracias. Y nuestro amigo también, Sergio Zúñiga. ¿Cómo estás, Sergio? Hola Manuel, Rocío, buenos días. Oye, los dos doctores, entre paréntesis. Ojo, Doctores, sí, el nivel de pues. nuestro programa es muy bueno. Y tenemos un invitado hoy día también. Tenemos invitado también, él es parte de la casa. Siempre estamos, cuando hablamos de materia previsional, siempre recurrimos a él. Estamos junto a Pedro Prado, asesor previsional, y hoy nos estará acompañando para también contarnos un poquito sobre su rol. Buen día, Pedro. ¿Cómo está? Yo vengo a echar abajo. Ahí, Cerquita acerquita. el micrófono, Aquí Pedro. vengo yo a echar abajo el promedio de excelencia. No, por favor, no diga eso. No, y yo le agradezco en el alma. Esta invitación es un oasis esto del mundo de las comunicaciones, con alma. Y agradecer a los auditores que nos están escuchando, de acuerdo, en todas partes. Agradecer aquí este equipo que parte con don Sergio abajo ahí, que me recibió, ¿ya? Doña Beatriz, Claudia, ustedes, pues, doña Rocío, don Manuel, don Sergio, Carla, don Angelito y don Felipe, que anduvo por aquí recién. Es un Así es. equipo, Así un es. equipo que es un equipo de trabajo. Oye, y se sabe todos los nombres, ¿eh? Sí. Sí, no, Pasaste, mira, no es que mi memoria sea admirable, sino que ustedes son inolvidables. Muchísimas ¿Estamos gracias. claros? qué bien. Inolvidables. No, es que el equipo este es de trabajo. Sí. Equipo en cuanto a armonía y trabajo en cuanto a productividad. Muchísimas Y gracias. aquí Pedro. queremos ser muy productivos en lo que veremos. Gracias, Rocío. Yo he estado hoy día con los viejitos Sí. del alumno del Liceo Limache, ¿cierto? Tenía un encuentro, anual. pero está con nosotros. Pero entre los viejitos, que los quiero mucho, y les mandamos saludos. Y estos jóvenes aquí, que son futuros, prefiero sembrar aquí hoy día. Gracias. Gracias, Pedro. Oye, entremos en materia. Entremos en materia, pero antes recordar que ustedes pueden enviar su información, sus preguntas, sus dudas al más 569-6169-6073 y también vernos y poder realizar sus preguntas a través de nuestro fanpage, Mi Radio LS. Ahí está la transmisión de nuestro programa, Manuel. Bien, como ya les dije, ya hemos conversado de dos de estos tres pilares. Sí. El pilar contributivo, que como ustedes quizás pueden recordar, tiene que ver con toda la parte obligatoria en el fondo, que es la cotización que a uno le descuentan de la planilla de sueldos. Y en el caso de los empleados dependientes se descuenta por ley, y también vamos a conversar también hoy día, entre paréntesis, de la cotización de los independientes, ¿ya? Del Lo que punto es de muy vista importante, ¿eh? del pilar contributivo obligatorio. La semana pasada estuvimos conversando del pilar solidario, que es todo aquello que tiene que ver con la ayuda por parte del Estado a aquellas personas que por diversas razones no alcanzaron a cotizar lo suficiente o no cotizaron nunca, y que el Estado les brinda y les garantiza una pensión de subsistencia, digamos, o solidaria. Y hoy día vamos a hablar del pilar voluntario. Sergio, cuéntanos, ¿qué es el pilar solidario? Perdón, Voluntario. el pilar voluntario. Muy bien. Mira, solamente recordar previo que el año 2008, cuando aparece esta importante reforma, aparece una serie de incentivos para que las personas ingresen ahorros a su sistema previsional. Ahorros adicionales al pilar obligatorio. contributivo obligatorio, ¿cierto? Exactamente.
Y esto aparece junto con una serie de incentivos tributarios por parte del Estado para incentivar que las personas hagan aportes adicionales a este obligatorio, a este que nos exige por ley. Y todo este conjunto de alternativas voluntarias es lo que constituye el pilar voluntario. Bien, esto es muy importante porque hemos comentado también en otros episodios de que el ahorro, en el fondo, la capacidad que tú tienes de ahorro, está directamente implicado, obviamente, con el monto de tu pensión. Exactamente. 1 a 1. Mientras más ahorro, mayor pensión. Entonces, aquí surgen básicamente los siguientes instrumentos o alternativas. El APB, ¿cierto? El ahorro previsional voluntario, que puede ser individual o colectivo. Individual es cuando cada persona sí, cotiza con una serie de incentivos tributarios que los vamos a comentar más adelante. Más en detalle, ¿sí? Requieren un poquito más de detalle. El APB colectivo, que se hace en conjunto con la empresa, la organización, que también hace un aporte. En ese caso hay una sociedad entre el ahorrante y el empleador. Y su empleador. Exactamente. Está lo que llamamos la cuenta 2, la de ahorro voluntario individual. Esa se conoce poco, ¿ah? Esa vamos a ponerle énfasis. Sí, porque exactamente. además es una muy buena alternativa de ahorrar. En vez de ocupar otros instrumentos financieros en el mercado, también esa es una opción bastante fácil de acceder. Exactamente, y con varias alternativas, porque tú puedes ahorrar ahí en el fondo A, B, C, D, tiene varias alternativas que se ajustan al perfil individual de las personas. Entonces tú ya no tienes que buscar demasiadas alternativas afuera, lo puedes hacer. Puedes ir a los bancos, por ejemplo, a buscar alternativas de inversión o de ahorro, pero también te las ofrece el sistema previsional, Sí. lo que es muy bueno. Y por supuesto después tenemos lo que son los depósitos convenidos, que también se pueden hacer con la empresa en la que tú estás, que también lo vamos a conversar más adelante, y el afiliado voluntario. Aparece esta figura muy importante porque ahora las personas que no tienen renta, incluso los pequeños, los jóvenes, los recién nacidos, tú ya les puedes abrir una cuenta y empezar a cotizarles, hacerles un ahorro, porque sabemos que mientras más tiempo permanezca el dinero en el sistema de cuentas individuales, mayor capitalización se va a producir por el solo hecho de estar más tiempo. Por el efecto del tiempo de los intereses. Exactamente. Entonces, cuanto antes parte el ahorro, es mejor. Mayor rentabilidad te va a generar. Ese es más o menos el pilar voluntario. Bien, en resumen entonces, el pilar voluntario es una opción para que tienen la capacidad de ahorrar por sobre el 10% de su cotización obligatoria y tiene por finalidad fundamentalmente aumentar obviamente su ahorro previsional de modo que pueda aumentar su pensión o también eventualmente jubilar un poquito antes, ¿no es verdad? Exactamente. ¿Por qué? Porque ocurre que si tú en un momento dado, tú tienes, por ejemplo, sabemos que el hombre se jubila, legalmente puede jubilarse a los 65 años, pero supongamos que tú tienes 63 años, un ejemplo, pero tú, con el dinero que tú tienes en tu fondo, vas a una compañía de rentas vitalicias, ¿sí? Aquí don Pedro me va a afinar el cálculo. Sí, pero nos va a explicar también Sí. eso, ¿sí? Tranquilo, estoy aprendiendo. Tú vas a una compañía de rentas vitalicias y logras que la compañía de rentas vitalicias te cotice una pensión, una jubilación vitalicia de por lo menos el 70% de la pensión que tú tenías en los últimos años, entonces tú tienes derecho a jubilarte anticipadamente, a usar ese fondo anticipadamente. De tal manera que si tú logras tener un fondo importante y estás cerca de la edad de jubilación, 65 los hombres, 60 las mujeres, puedes consultar con un especialista, con un asesor previsional, la posibilidad de lograr una jubilación anticipada. ¿Sí? Lo que Perfecto. también es muy interesante. Entonces, claro, estos fondos, uno están los fondos obligatorios, el pilar obligatorio, pero si uno además cotizó el pilar voluntario, tiene posibilidad pues de haber juntado un fondo mayor y con eso el fondo, digamos, total puede justificar o servir para que uno se jubile Sí. antes. Lo de la edad conversamos, obligatoria. en otros episodios de que efectivamente la única forma de retirar ese dinero que es 100% tuyo es a través de algún sistema de pensiones. Y en ese sentido, la única opción de tenerlo antes es esta jubilación anticipada que tiene que cumplir con algunos requisitos que son los que ustedes acaban de señalar. También, al utilizar las opciones de este pilar, las personas pueden acceder a beneficios tributarios. ¿En qué consta esto, Carla?
Bueno, estos beneficios tributarios tienen que ver con el régimen en el cual uno se adscriba a la modalidad, porque básicamente hay dos regímenes, el régimen A y el régimen B. Pero en esencia tiene que ver con beneficios tributarios de impuestos, ¿no? En el régimen A, que generalmente se recomienda cuando uno tiene unas rentas un poco más bajas, lo que uno hace es paga el impuesto, ¿no? Como cualquier ciudadano. ¿Qué es el impuesto a la renta? ¿Sí? Exacto, el impuesto a la renta. Y después de eso, lo que sí, el gobierno, el Estado, en este caso, lo que hace es te bonifica, te regala hasta el 15% de tu ahorro. Pero sí hay un tope, ¿ya? Y el tope son 6 UTMs al año. Entonces uno pagó el impuesto y de alguna manera uno podría decir, bueno, ese impuesto que uno pagó, el Estado te lo puede devolver. Te devuelve hasta el 15% con un tope. ¿Ya? Ese es el régimen A. El régimen B tiene que ver con que uno, la plata que va a depositar a estos fondos solidarios, APB, uno lo exime de impuestos. Entonces te descuenta tu base imponible, tributable, los impuestos. Te descuenta, entonces pagas menos impuestos. Y ahí se va esta plata y se deposita en este pilar solidario, en APB, en esta cuenta. ¿Ya? Y si tú no retiras ese dinero, no hay ningún problema, tú te eximiste del impuesto que te toque. Pero ahí hay un detalle interesante que ver, porque todos estamos sujetos a diferentes tasas de impuesto a la renta. Dependiendo de nuestros ingresos, por supuesto. Exactamente, dependiendo de los ingresos. Ahí hay una escala que ahí se pone un poquito más complicado el análisis, porque tiene que ver con en qué tramo está uno, cuánto dinero está en el fondo ahorrando por exención de impuestos. Sí, en ese sentido hay que hacer el análisis caso a caso. Depende del tramo en el que tú estás, pero en el fondo lo que tú haces, al tú sacar tu dinero, estás pagando menos impuestos y tú lo estás depositando en tu cuenta de ahorro voluntario. Pero si tú sacas, porque una de las características que tienen por lo menos los APB, tiene que ver que tú puedes sacar ese dinero de la cuenta antes de jubilarte porque es voluntario. Pero en el régimen B, si tú lo sacaste antes de pensionarte, pues ahí te van a cobrar el impuesto. Tienes que pagar el impuesto. Tienes que pagar el impuesto que no pagaste en su momento a la hora de hacer el depósito inicial. Sí. Oye, muy importante para nuestros amigos que están en el sistema antiguo también, ¿no? Sí. No solo las AFP, que también ellos pueden acceder a algunos de estos instrumentos del pilar voluntario. Para eso tienen que acercarse al Instituto de Previsión Social, el IPS, que tuvimos la semana pasada a María Cristina. Así que ojo para aquellos que están en el sistema antiguo, también tienen algunas alternativas de utilizar estos instrumentos del pilar voluntario. Bueno, destacar que el ahorro previsional voluntario colectivo también es parte de este ahorro previsional. Tenemos, como decía, el ahorro previsional voluntario, que es un instrumento que permite al afiliado depositar un porcentaje de su renta superior al 10% obligatorio, y sus características se pueden observar, observamos nosotros acá en nuestra pauta, que lo conversamos también junto a Sergio y a Carla. Pero también está el ahorro previsional voluntario, ¿ya? Voluntario colectivo, y este es un mecanismo de ahorro grupal que puede ofrecer a empresas. ¿Cómo funciona cuando uno dice colectivo? Claro, grupo puede ser una familia o está 100% destinado a empresas. Mira, eso es básicamente en empresas que llegan a algún acuerdo con su grupo de trabajadores y en conjunto deciden realizar ciertos montos de ahorro. Por ejemplo, en un convenio colectivo podría venir perfectamente el convenio de que la empresa va a aportar una cierta cantidad de dinero a este APB colectivo, ¿sí? Y ese monto que la empresa va a pagar a cada trabajador con ciertos requisitos. Es un aporte en el fondo de la empresa a los trabajadores. Exactamente. Y la empresa lo va a poder también rebajar como un gasto y va a pagar menos impuestos. Y ahí está el incentivo para que lo hagan, por supuesto. Ah, mira. Sí, por supuesto. Mira, qué importante. Preguntan acá, ¿mejora mucho mi pensión con un APB? Claro que sí. No sé si podemos dar tu ejemplo, Carlita. Ella, por ejemplo, ha hecho un aporte en algunos años y su monto acumulado ha aumentado significativamente, digamos.
Entonces es muy fácil hacer cálculos y darse cuenta de que si uno está depositando 100.000 pesos mensuales, 200.000 pesos mensuales, según el régimen que a uno le convenga, que eso lo podemos analizar todavía un poquito más, tú puedes aumentar tu fondo de total de 100, por ejemplo, a 120, 130, 140. Sí. La regla general es que siempre va a aumentar. Exactamente. ¿No Siempre te va a existen favorecer. riesgos en el APB? No, es decir, son fondos inexpropiables, por una parte, y no tienen riesgos distintos a la volatilidad inherente al hecho de que son inversiones con renta variable. Entonces hay una cierta volatilidad, entonces son inversiones de largo plazo. Quiere decir que mes a mes pueden haber fluctuaciones, pero que se van a cancelar en el largo plazo, más allá de 2 o 3 o 4 años. Siempre históricamente hemos visto que van hacia arriba. Sí, por eso que es muy importante y hemos insistido que el ahorro tiene que ser temprano. Exactamente, ¿Sí? exactamente. Eso es muy importante. Pedro, ¿cuál ha sido tu experiencia como asesor previsional respecto de este pilar de voluntario? ¿La gente lo conoce? Mi experiencia más reciente Ujú. Acérquese era de ahí este el- minuto. Ya, era de este minuto que he sido convocado a hablar sobre un tema de educación previsional, que crea cultura previsional. Cultura es la capacidad de comprender y transformar el mundo interior, el mundo social, el mundo físico. Y la educación, ¿no es cierto?, es un instrumento de la cultura. Por consiguiente, lo que estamos haciendo nosotros es intentar que la gente comprenda el tema de lo que significa el ahorro, como Su Majestad el ahorro, y lo transforme también en beneficio personal, familiar, social y de la comunidad. Entonces, esta experiencia la valoro mucho. Gracias porque han sido extraordinarios, he aprendido mucho y me han sistematizado muchas cosas que uno a veces en la práctica se va haciendo un poco difuso. La experiencia es, como le decía antes, con la mirada de un dron. Yo estoy aquí, iba como en los programas de Pancho Saavedra, cuando aparece el dron arriba. Este dron, o aprendiz de dron, está viendo un poco la historia de lo que ha sido, lo que se ha llegado ahora en materia de obligatorio, o sea, contributivo, la historia basada. Estoy viendo como dron también el presente y también, si se me permite un poco, estoy viendo como dron la tendencia hacia el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, en esta mirada, estimados auditores, yo quisiera decirles que en esa mirada es muy antigua la historia, porque uno no solamente la experiencia, sino que lo que aprendió en los colegios. Y en los colegios aprendió que en las cavernas, y es un ejemplo que uso mucho, había una comunidad, ¿no es cierto? Y de repente esa comunidad tenía actividades, ingresos, llegaban cositas a la caverna. Y hay un ejemplo que alguien me va a cuestionar, porque no es propiamente el dinosaurio, pero lo trato con mucho cariño. De repente salieron a cazar un dinosaurio, ¿no? Sí. Y les fue bien. Pero algunos se quedaron enfermitos ahí en la caverna. Otros eran niños, otros eran mujeres, otros eran ancianos. Pues salieron a cazar y llegaron con el dinosaurio para todos. Para todos. Para el enfermo, para el viejito, para el niño. ¿Ya? Y lo disfrutaron. ¿No es cierto? Hasta ahí un poco la parte de la economía, que está muy relacionada, porque economía viene de oikos, que significa caverna, hogar, y nomos, manejo del hogar. Por eso que la economía doméstica es la economía más sabia que hay, la de la dueña de casa, ¿ya? Y que se proyecta a la comunidad. Es la reina de las ciencias sociales, según Keynes, porque trata con personas y sus necesidades. Entonces, obviamente, se comieron el dinosaurio, pero le sobró el dinosaurio, ¿no? ¿Qué hacen con lo que le sobró? Ahí nadie dice, es que yo puse la herramienta, es mío el dinosaurio, vengan a comprarme, ¿ya? Era una comunidad plena que contribuían, y hay un pilar contributivo, obligatorio ahí muy importante en esa caverna, que todos en el esfuerzo y todos en los beneficios, de acuerdo a sus posibilidades, obviamente. Bueno, se comieron todo el dinosaurio y les sobró. ¿Qué hacen con el dinosaurio? ¿Lo botan? Ahí viene el concepto clave, De ahorro. filosófico. ¿Qué hacen con la carne cuando ya sobra? Aquí los amigos las cabras, por ejemplo. ¿Qué hacen con esa carne? Para conservarla. Para unos meses más. ¿Cómo se llama lo que hacen? Amigos comuneros. Charqui. Charqui. Ellos hacen charqui de dinosaurio. Y la primera previsión ancestral Sí, era el charqui de dinosaurio. Porque en un momento determinado no iban a pasar dinosaurios por ahí. Claro. Iban a tener O sea, hambre. el concepto de guardar El algo ahorro, para el hoy ahorro día, es para para mañana. eso, para prevenir contingencias, ¿ya? Futuras. Desalentar el consumo presente, que es desuntuario generalmente, que es superfluo, por un consumo vital de mañana. ¿De acuerdo? Vital de mañana. Ese es el concepto del ahorro. Y lo que estamos hablando nosotros es poner el ahorro aquí en el centro de todo. Don Entonces, Pedro, pero hemos visto que el chileno en general no es muy bueno para no, ahorrar. al chileno y no que lo- falta también cultura del ahorro. Correcto. Al chileno le han hecho pedazo la cultura del ahorro. Se le han hecho pedazo. Yo he visto viejecitas con las pensiones antiguas del Seguro Social que ahorraban todos los meses.
y a veces llegaba el hijo de las mineras con alta plata, había gastado toda la plata, y la viejita le prestaba plata para irse, de su ahorrito. De su ahorro. En la semana del niño había un día de la madre, día del trabajo, día del maestro, día del carabinero, día del ahorro. Cuando yo me eduqué, vendía estampillitas para pegar estampillas de ahorro. Y uno a veces, te lo digo sinceramente, yo prefería a veces no comprarme la yuyita, saliendo de la escuela 94 de Quilpué, estuve la semana pasada ahí cerca, en la panadería al lado, panadería central, para ahorrar en estampilla. Y esa estampilla era una libreta que uno en el curso le estimulaban a ahorrar, desde niñito. Cuando se creó el Banco del Estado, la consigna era ahorrar y estudiar. Todos tuvimos una Ahora libreta es del Banco hipotecar, Estado. embargar y todo lo demás. ¿De acuerdo, no? Entonces, y esto se terminó, pero muy fuerte la cultura de ahorro. Sí. Cuando todos los funcionarios públicos ahorraban el 5,29 de su sueldo, y eso se convertía en 24 sueldos cuando jubilaban. Ahorro propio, el desahucio, hecho por ellos, creado por ellos. Se lo adelantaron cuando municipalizaron los hospitales y las escuelas. Llévese, no siga ahorrando. Sí. Y apareció el cómprate un auto perico. Sí, bueno, Y la gente gastó la plata en lo que cosas- Pedro dice es muy importante y lo hemos ido conversando en el programa, de que efectivamente el ahorro previsional, y por eso que no se puede sacar el dinero, si ese Sí. es el objetivo fundamental del pilar contributivo, es un ahorro para el futuro. Entonces, Exactamente. porque La claro, porque contingencia. algunos han planteado de que, oye, esa plata es mía, ¿por qué no la puedo ocupar? Justamente por lo que acaba de decir Pedro, que esa Correcto. plata efectivamente es para guardar y es para Contingencias. exactamente para el futuro y la vejez. Claro. Y ojo, dentro de mi modesto aporte en materia del ambiente de reformas previsionales, ¿ya? Siempre me lo recuerda mi amigo Dueña, que me tocó hacerle a la Comisión Bravo, era que las reformas actuales son vejez centristas. Como que la única contingencia que hay en la vida de las personas es la vejez. Entonces, que juntemos más plata para la vejez, ahorre para la vejez, ahorre para la vejez. Muchos amigos míos no han llegado viejos, han muerto antes. Muchos amigos míos se han enfermado y han estado cesantes y no tenían derecho a la licencia médica. Y han muerto antes. Muchas amigas y amigos míos han tenido derecho a la licencia médica, pero se la han rechazado. Superó el 1.300.000 la licencia rechazada, teniendo derecho. Y han tenido que renunciar al trabajo para juntar un poco de plata, media indemnización y morir, o medio morir. Muchos amigos míos han tenido accidentes del trabajo y no han estado trabajando con cotizaciones obligatorias claro. del empleo, obligatorias descontadas incluso, porque han estado honorarios. Muchos funcionarios públicos han muerto también trabajando honorarios, siendo funcionarios del Estado, y no ha cumplido el empleador con normas internacionales de cotizarle. Entonces, cuidado, no pongamos la mirada en la vejez, y la vejez, cuando las contingencias parten desde niñito, el niño que se enferma, y el papá, y no tiene hecho licencia familiar, ni a prenatal ni a postnatal la mamá, porque está honorario, o está cesante, o está vendiendo pancito en la calle, o arrancando como ambulante. Entonces, cuidado, la primera norma es el trabajo estable y digno y con cotizaciones. Es la primera conciencia de ahorro obligatorio, contributivo, como en la caverna, para todas esas contingencias. Las invalidez, ¿para qué le digo? Gente que está inválida, le aprueban la invalidez y las compañías de seguro le rechazan la invalidez por apelación, y ahí están muriéndose, sin pensión, con patologías del 89% Sí. aprobadas aquí y rechazadas. Oye, lo que dice Pedro es muy importante porque lo hemos también tratado en el programa. El sistema de pensiones, de previsión, perdón, no es solamente el sistema de pensiones. Lo hemos conversado acá. El sistema, bien como Y bien otras dice pensiones de Pedro, sobrevivencia e invalidez. el sistema Sí. de salud, por ejemplo, lo que El acaba de del decir trabajo. Pedro, el tema de Claro, las salud licencias laboral. médicas, la salud laboral. Enfermedad laboral, prevención, curación, rehabilitación. Oye, y por eso es tan importante, quizás, nos han preguntado bastante durante los programas, de los independientes. Exactamente. Recordemos de que hoy día, a partir de, bueno, en teoría desde el 2012, pero se ha ido postergando, pero este año ya no se posterga más, así que todos nuestros amigos que nos están escuchando y tienen boleta de honorarios, Que son emprendedores, que tienen su propio negocio. ¿sí? O que eventualmente también trabajan en el sector público, lo que dice Pedro, tienen la obligación hoy día de cotizar, ¿cierto, Carla? Y lo pueden hacer de dos formas, ¿cierto? Lo pueden hacer inmediatamente cuando ellos hacen su boleta de honorario o al final de la operación renta, ¿cierto? Sí, efectivamente, pues la cotización de los trabajadores voluntarios nace con la ley, la reforma del 2008,
para empezar a implementarse el 2012, pero finalmente, como comentaba Manuel, pues se ha postergado y realmente empieza efectivamente este año, ¿no? Entonces los trabajadores independientes pueden hacer su cotización en el momento que hacen la boleta de honorarios, ahí se descuenta automáticamente el fondo para su previsión, o si es que no lo hacen de esa forma, pues al próximo año, en abril, cuando En la operación renta. En la operación renta, cuando toque la devolución de impuestos, de ahí No va a haber devolución. Ojo. se les va a descontar Así lo es. que haya correspondido a hacer la cotización, ¿no? Pero ese dinero es de propiedad del trabajador, es para formar o incrementar o iniciar su fondo, pues, de pensión, ¿no? Entonces, ese es un cambio importante que nace este año y que el próximo año se va a ver algunos seguros efectos de magnitud, de cuántas personas pues han aprovechado o se les ha descontado este nuevo sistema para los trabajadores independientes. Ahora, interesante detallar que pueden haber trabajadores dependientes que ya cotizan y que ya llegan al tope y hacen su boleta honoraria, entonces ellos no tienen la obligación de cotizar, o sea, tienen la obligación de cotizar a aquellos trabajadores dependientes que todavía les queda margen para llegar al tope de cotización. Exactamente. Ya, o sea, de alguna manera no todos los que hacen boleta honorarios tienen que cotizar, sobre todo si tienen pues su trabajo como dependiente y que ya tienen su cotización. Exacto, tiene con el tramo. Lo vamos a ver a la Exacto. vuelta, sí, porque tenemos que ir a la pausa, Rocío, ¿no? Así es, tenemos que ir a la pausa. Al regreso estaremos conversando sobre la cuenta 2, conocida cuenta 2, también conocer cuántas cuentas se puede tener en una AFP, eso y mucho más. Al regreso nos vamos a separar brevemente y vamos a seguir conversando en el 8º capítulo de nuestro programa previsional. Esta es la hora en mi radio. Son las 10 de la mañana. 30 minutos. ¿Qué tal? Soy Cristian Chico Pérez y los quiero invitar todos los sábados a las 22 horas en la 98.5 a conectarse con Flashback, la cadena de ochenteros más grande de Chile y Latinoamérica. Todo eso en la 98.5, nuestro nuevo dial. Ya lo sabes, todos los sábados a las 10 de la noche, Flashback. Este sábado, desde las 22 horas, solo por Mi Radio, 98.5 FM en La Serena y Coquimbo, 94.3 en Ovalle. Brrr, frío, 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 frío. Ay, tibio, tibio. Ay, calientito. Como pez en el agua. En Aguas del Valle, trabajamos para que tu día a día fluya. En tus momentos, Aguas del Valle, comprometidos con la vida. Porque en Mi Radio no importa la hora, siempre es bueno escucharte, siempre en línea contigo, en La Serena y Coquimbo, 98.5, en Ovalle, 94.3. Mi Radio es más.
Estamos de regreso en nuestro octavo capítulo del programa Difusión del Sistema Previsional Chileno y los beneficios de cotizar. Este octavo capítulo, como les decía, estamos conversando sobre el pilar voluntario, Manuel. Así es, oye, y nos llegaron algunas preguntitas porque no quedó muy claro lo que tiene que ver con el régimen A y B de los beneficios tributarios del APB. Expliquémoslo más en detalle, Sergio, por favor. Ya, perfecto. Micrófono, estamos. Ahí sí, ya. Ahí. Hola. Ahí sí, ahí Muy sí. bien. Perfecto. Decíamos que el sistema de APB tiene incluido dos alternativas, dos opciones donde las personas pueden elegir, el sistema A o el sistema B. La gran diferencia entre el sistema A y el sistema B es tributaria. Entonces eso lo voy a comentar con un poquito más de detalle, que ya lo señaló Carlita, pero hay que repetirlo para que quede más claro. En el sistema A, tú haces el ahorro después de que pagaste impuestos. O sea, con lo que te pagan de remuneración líquida, después de haber pagado impuestos, de ahí tú sacas el dinero que va a ir a APB en la alternativa A. En cambio, en la alternativa B, el ahorro que tú vas a destinar a la APB se rebaja antes de impuestos. Entonces, logra que se pague menos impuestos en la alternativa B. Son enfoques distintos. Pero lo que ocurre es que en la alternativa A, el Estado pone dinero. Te devuelve el dinero que tú ahorraste con un tope, que son 6 UTM anuales, que en realidad son del orden de 280.000 pesos, ¿cierto? Al año, dividido por 12, te da más o menos 25.000 pesos mensuales. Eso es más o menos lo que el Estado te devuelve. Pero esa devolución que el Estado te hace en el sistema de APB A, en realidad es entre comillas, porque en realidad ya sabemos que en el sistema A tú ya pagaste impuestos. Exacto. Entonces te está devolviendo un dinero que en promedio tú ya pagaste. Claro, hay un grupo que son los que no pagan impuestos, que eso sí están favorecidos. Eso te iba a decir, porque la diferencia significativa y el elemento central para poder elegir alguna de ellas es que tiene que ver con tu volumen de ingresos, porque Exacto. a mayor ingresos, mayores son los impuestos a la renta, por regla general. De hecho, hay algunos segmentos de ingresos, que son los ingresos más bajos, que no pagan impuestos. Exactamente. Entonces, ellos se ven más favorecidos. Por eso que Carla decía antes que el régimen A está más orientado a las personas que tienen menos ingresos. Exacto. Y el régimen B, aquellas que tienen más ingresos, porque obviamente son más favorecidos porque pagan efectivamente más impuestos y pueden descontar obviamente de aquello. Exactamente. Eso es en simple, en Eso sencillo. es. Tú lo has dicho, Manuel. El gran problema es que justamente los grupos de menores ingresos son los que menos ahorran. Exacto, y por eso que hay que estimularles a ellos el ahorro. Y el Exacto. Estado tiene un rol obviamente mucho más activo ahí. Exactamente. En cambio, en el régimen B, no sé si lo quieres explicar tú, Carlita, o te lo comento yo, básicamente el régimen B, decimos que se rebaja en el APB el ahorro antes de impuestos. Entonces, la idea aquí es una vez al año, la estrategia que debe seguir cada uno es una vez al año, evaluar cuál es el impuesto que uno debería pagar, es decir, ¿En qué tramo? en qué tramo del impuesto uno quedaría, y hacer un APB, un ahorro, tal que idealmente uno baje de tramo. Si estás en el tramo, por ejemplo, de 23% de impuestos, hacer un aporte tal que tú caigas al tramo inferior, que por ejemplo sería de 13,5, por ejemplo. Entonces hay que hacer un poquito más de ingeniería. ¿Cierto? Y ahí también entran los asesores previsionales Exacto. que pueden dar una información un poco más detallada. Don Pedro dice, yo no. Ahora, el problema es que es muy simple de hacer esto cuando una persona tiene solamente ingresos con un empleador, impuesto de segunda categoría, pero la cosa se complica cuando tú tienes boletas Y tienes otros Claro. ingresos. Porque Bueno. habemos varios personales que tenemos varios pegas, digamos. Claro. Exacto. Tenemos algunos contratos dependientes, pero además también hacemos asesoría y Claro. ese tipo de cosas. Incluso si tú tienes inversiones, si tú, por Somos- ejemplo, tienes una propiedad sí. en arriendo, tú deberías declarar eso como ingreso. Si tú tienes Exacto. acciones, entonces... O tienes retiro, propiedad en participación en sociedades. Exactamente. Todo eso va a un global complementario. Exacto. Y entonces ahí la cosa se hace un poquito más complicada y hay que tener mayor detalle en el cálculo para definir la estrategia correcta. Pero ahí el objetivo, para decirlo en simple, las personas que tienen menos ingresos y que fundamentalmente tienen un empleo y que tienen un salario
y se quieren acoger al ahorro previsional voluntario, la recomendación es que elijan el régimen A, Exactamente. por regla general. Exacto. Y las personas que tienen más ingresos y más complejidad de esos ingresos, en el sentido de que tienen más fuentes de ingresos, es decir, por empleos remunerados, por Arriendo. trabajos independientes, Claro. por rentas por ingresos o participación en sociedades, lo mejor es que lo hagan en el B, pero ahí asesorarse muy bien para poder establecer el punto de inflexión Exactamente. entre los impuestos que deben pagar y los que podrían dejar de pagar en esta modalidad de ahorro voluntario. Exactamente, Manuel, como tú dices. Básicamente, si tú puedes ahorrar menos o hasta 150.000 pesos mensuales en el APB, más o menos 150, 160.000 pesos mensuales, normalmente la recomendación vaya al régimen A. Al régimen A. Si usted puede ahorrar más que eso, vaya al régimen B. Ahora, siempre es bueno ahorrar, pero idealmente en el régimen B tú puedes obtener beneficio tributario y entonces ahí, como tú dices, hay que hacer el cálculo con más detalle. Es muy importante también saber qué entidades del mercado financiero ofrecen estas alternativas de ahorro. Y se puede efectuar el APB o el APB colectivo, también el ahorro previsional voluntario y también colectivo. En las siguientes entidades a tener atención: en las AFP, en las administradoras de fondos mutuos, en fondos de inversión, en fondos para la vivienda, compañías de seguros de vida, bancos e intermediarios de valores. Eso es bien importante, que la gente sepa dónde ahorrar, dónde asesorarse y también entender cómo funciona cada una de ellas. Oye, eso es interesante, Sergio, porque también le da un poquito más de competencia al mercado, ¿ah? Porque no solamente la AFP en ese sentido se obligan a competir y a ofrecerte mejores alternativas, ¿no es verdad? Exactamente. Las compañías de seguro especialmente han entrado fuerte ofreciendo el APB. Y en realidad, bueno, da una cierta tranquilidad, porque el hecho de que aparezcan más agentes, agentes a competir en este mercado, a uno lo deja un poquito más tranquilo, porque siempre había una duda de que las comisiones en las AFP eran muy altas. Fundamentalmente por la generación que generan los mercados monopólicos. Exactamente. Ahora, yo personalmente soy de la idea, y en las estimaciones que yo he hecho, las comisiones, y llegué a la conclusión de que las comisiones en realidad no son demasiado altas. No son más altas que las alternativas que existen. Tanto es decir que han entrado a AFPs y se han tenido que salir, muchas se han tenido que reorganizar, etcétera. Entonces, en realidad no es un negocio espectacular, es un negocio normal, considerando que hay un mercado, entre paréntesis, cautivo. El punto es que... Sí, que esa es una ventaja de ese tipo de negocio, porque hay un incentivo por norma, digamos, por regla. Tú lo has dicho. Ahora, hay tanta reglamentación, tantas exigencias legales para que operen estas instituciones, que las rigidiza y las complejiza. Pero, como sea, siempre va a ser bueno que haya más agentes compitiendo, ¿cierto? Por regla general. O sea, importante tener en cuenta que este instrumento, el APB y el APB colectivo, tienen un costo, eso le tienen una comisión. Entonces, cuando uno decide hacer APB, también debe cotizar y ver en qué institución le conviene más de acuerdo a los costos del producto que porque está la comprando. comisión es importante para eso. Exacto. También. Sí. Entonces, no, ese tema también hay que lo hemos conversado también en otros programas, y lo positivo es que la gente cada día está más preocupada de las comisiones, ¿eh? Eso es muy bueno. Oye, pero existe otro instrumento que tú me contabas, Carla, que no tiene comisión y que es un instrumento quizás un poquito menos conocido, ¿cierto? Que es la cuenta 2. La cuenta 2, sí. Esa cuenta 2, yo personalmente me parece un instrumento muy atractivo porque viene como un pack, como un combo, junto con la cuenta de capitalización individual. Tú tienes esa y automáticamente también la cuenta 2 a disposición. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo la puedo solicitar? ¿Todo trabajador? Es una cuenta de ahorro. Es una cuenta de ahorro, entonces uno tiene la cuenta obligatoria y automáticamente tiene a disposición la cuenta 2, que claro, para que esta cuenta aumente, ¿qué tiene que hacer uno? Pues destinar dinero, depositar dinero en esta cuenta. Oye, para los que somos más viejitos es como la libreta roja del Banco Estado, ¿o no? ¿Sí? Antiguamente. O la azul. La azul era de vivienda, parece. No, la azul era vista. Sí.
Sí. Bueno, entonces es una cuenta de ahorro que está a disposición, que uno puede ir depositando dinero Exacto. mensualmente, incluso uno puede, si es que es un trabajador dependiente, puedes instruir que le hagan un descuento automático todos los meses y automáticamente esa plata se va Y así no se a la nota. cuenta 2. Y ahí uno no se hace ningún problema en tener que ir físicamente a hacer el depósito. ¿Y las comisiones? Ese es, justamente ahí está lo atractivo de esta cuenta, que como viene con un paquete, con la cuenta de capitalización individual, entonces no tiene un costo adicional. No hay que ya. pagar nada más. Y otra ventaja que me parece a mí interesante es la liquidez que tiene esta cuenta. Porque uno puede sacar la plata básicamente en cualquier momento, porque uno tiene un tope de 24 giros en un año, lo cual es bastante. harto, Claro, es sí. Es harto. bastante. Entonces, efectivamente, uno deposita el dinero y cuando tiene algún requerimiento lo puede sacar. Ahora, si uno junta ese dinero y no lo saca, al final también incrementa la pensión que uno vaya a Uno puede sacar. decidir. Puede ahorrar. Es una alternativa más de ahorro voluntario, pero que también te da liquidez en cualquier momento. La Y no tiene diferencia es ningún costo principal esa. adicional. Digamos que liquidez, para que la gente entienda, es la posibilidad Sacar de sacar dinero ese cuando dinero tú quieras. en cualquier minuto que tú lo Porque- necesites. Porque 24 giros en un año es un montón. Sí. Entonces, ojo con esa cuenta, ¿no? Que de alguna manera está incluida en el coste que uno paga por la cuenta individual. Y bueno, ahorrar. O sea, hay que juntar el dinerito ahí. Y uno también puede elegir, como en todos estos instrumentos que son a la AFP, elegir en qué multifondo. A, B, C, D, E. ¿no? Sí, Ah, porque, eso es muy importante. así es, destacar que el modelo que se aplica en términos de inversión es precisamente el de multifondo. Sí, claro, sí. En las AFP, claro, son los mismos modelos de fondos, pero en las otras, en la cuenta 2 en particular, solo tienes esas 5 alternativas que son los mismos que la cuenta individual. Recordemos un poquito de los fondos, Sergio, para que la gente refresque su memoria. Dijimos que los fondos tienen que ver con el riesgo, fundamentalmente, ¿cierto? Y tenemos del A hasta el D, Exactamente. Tenemos el fondo A, que es el más riesgoso, que tiene... que se recomienda fundamentalmente depósitos de largo plazo. Exactamente, porque van a estar enfrentados a mayor volatilidad. Es decir, es posible que de un mes a otro enfrenten una caída. Pero en el largo plazo, más allá de 3, 4, 5 años, van a tener una rentabilidad, un retorno, un crecimiento superior a los otros fondos, a otras alternativas. Entonces tenemos el fondo A, son 5 multifondos. El A es el más riesgoso, el B, el C, el D y el E. Y el E. El último, que es el más seguro, menos riesgoso, pero también bastante rentable, ¿ya? Porque igual tiene una combinación de renta variable. Recordemos que básicamente las alternativas que existen en el mundo son renta variable y renta fija. Las renta variables son básicamente acciones, ¿ya? De empresas, de propiedad de empresas, sí. Exacto. O sea, Y si a la empresa les va mal, las acciones se van al suelo. Exactamente. Empresas chilenas y extranjeras. Y está la renta fija, que son los bonos, que es otro tipo de instrumento que es de menor rentabilidad, pero de menor riesgo. Entonces, las alternativas, fondo A, B, C, D, E, se diferencian en qué porcentaje tienen en acciones y en bonos. Esa es la gran diferencia. 80-20 son topes en realidad, entonces las AFP se mueven más o menos 80-20, 70-30, 60-40, etc. Esa es más o menos la idea, ¿no? Y esto es muy bueno porque le da a las personas mejores opciones que se ajustan al perfil de riesgo individual. Si lo conversábamos en otra oportunidad, si tú eres joven, como el caso de Manuel de Rosillo, entonces normalmente se recomendaría Gracias por joven. el fondo A, ¿cierto? Ya. A todo el que a mí me pregunta, yo digo, esta persona tiene menos de 50 años, mira, si tú tienes la capacidad de irte a dormir en la noche y no estar preocupado de qué está pasando día a día con el fondo de tu AFP, si subió o bajó, ándate al fondo A, sin ninguna duda. Pero si tú ya te empiezas a preocupar un poquito, te intranquiliza eso, tienes que ya no pensar en el A, ándate al B. Pero si tú eres una persona que te estresa mucho, estás demasiado preocupada, que bajó tu fondo un 1%, un 2%, y eso te mortifica mucho, tienes que irte al fondo E, el más seguro. Y obviamente si tú tienes más de 55 años, también tienes que irte cargando más al fondo E pensando de que... Resguardando. Exacto, de que tú te vas a jubilar luego y que no quisieras encontrarte como una sorpresa al momento de jubilarte, de que haya una gran caída en las bolsas internacionales. Eso es básicamente el sistema.
Tenemos preguntas, Rod, a través de Facebook. Nos dice, hola, consulta, ¿la cuenta 2 es la misma que la cuenta de ahorro voluntario? ¿Estamos hablando del mismo producto? Sí, así es. Es la misma cuenta. Que está en la AFP, sí, es la misma cuenta. La histórica es esa, la primera Sí. que salió de todas. Sí, la que viene junto con la cuenta de capitalización individual. Andrea también a través de WhatsApp nos pregunta, ¿hacer ese giro tiene un costo? ¿Te aplican un impuesto? Porque acá dice, decir que puedes hacer 24 giros no es como hacerlo de cualquier otra libreta de ahorro, que solo pierdes el reajuste e interés. Lo que yo entiendo, no tiene ningún costo. O sea, si usted realiza dentro de los 24 giros, ¿en ningún momento se aplica un costo? Es mínimo. El costo es mínimo por cada giro. Ya. Es casi relevante. 700 pesos, 1.000 pesos. Que más o menos... Que es el gasto de la operación. Exacto. Pero no pierde los intereses y reajuste, eso es importante. Exactamente. O sea, tú das el aviso, por ejemplo, el día lunes, de que quieres retirar ese fondo y tu dinero, cierta cantidad de dinero, puedes retirarlo todo o parcial, entonces le das tiempo a la AFP para que dé la instrucción en el mercado de valores y liquide ese dinero. Exacto. Y probablemente va a estar listo el día jueves. Y tú el día jueves vas a saber exactamente cuánto fue, en cuánto se liquidó ese número de cuotas, porque en realidad todo se maneja en cuotas. La AFP incluso te da la opción, usted quiere que yo le gire, le retire, le entregue un número de cuotas o un monto fijo de dinero. Y entonces tú eliges entre uno y otro. Si tú dices un número de cuotas, tú no sabes realmente cuánto va a ser. Hay una pequeña variación respecto de un día de otro en el valor de la cuota. Y si tú le dices el monto, quiere decir que efectivamente te van a retirar 500.000 pesos. Un monto específico. Un monto específico, pero tú no sabes cuántas cuotas van a ser. Sí. Ahora, una ventaja también de esta cuenta es que lo puedes hacer online, el retiro. Tú entras a tu cuenta, a tu sitio y lo puedes pedir el retiro y todo, no tienes que ir físicamente a la AFP. La otra alternativa es ir físicamente y ellos entregan el cheque inmediatamente. Sí. Tú vas, quieres hacer el retiro, te dan el cheque y tú vas y lo cobras Pero inmediatamente. mira, conceptualmente... Pero también Sí, online. dale. Conceptualmente, Sergio, expliquémoslo más porque quizás la gente no lo tiene claro. Cuando tú hablas de cuota y esto, que el dinero no es que esté en una bóveda. Ese dinero, porque ese es un poquito el concepto que la gente tiene, ¿no? Cuando tú El concepto ahorras, de ahorro, claro. es como el rico MacPato que tenía su bóveda con oro, ¿no? No, pero no ese dinero se está moviendo en instrumentos financieros. Exactamente. Tú no puedes mantener el dinero en una bóveda. Mira, en Chile hay varias instituciones que reúnen todos los meses una gran cantidad de dinero. Las AFP, por supuesto, por todo el 10% de todas más los ahorros, etcétera. Todos los meses reúnen una gran cantidad de dinero. Las compañías de seguro, las compañías de seguros de vida, toda la gente que paga una prima todos los meses, ¿no es cierto?, por un seguro de vida o primas por seguros generales. Todo ese dinero que reúnen las compañías de seguro tiene también que ser invertido en alguna parte. En fin, todo ese dinero, si estas instituciones lo dejaran en una bóveda, tendrían que decirle, ¿sabe usted? Depositó 100 y ahora esos 100 en billetes tienen un poder adquisitivo menor. Entonces, no pueden ofrecer nada. ¿Qué tienen que hacer estas instituciones? Buscar una rentabilidad, un retorno. Y para eso, ¿qué tienen que hacer con ese dinero? Ir y comprar instrumentos en el mercado de valores. Comprar acciones, comprar bonos. ¿Por qué? Porque el valor de las acciones y de los bonos tiende a crecer con el tiempo. Es la única manera que nosotros tenemos una rentabilidad positiva en el largo plazo. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no lo pasan a dólares todo ese dinero? Porque el dólar también tiene una pérdida. También tiene fluctuaciones, por supuesto. Tiene inflación, exacto. ¿Por qué no compran, por ejemplo, transfórmenlo a oro? Lingotes de oro. En lingotes de oro. Pero también eso tiene una pérdida de valor a través del tiempo. Insisto, la única forma que ha encontrado el ser humano de darle retorno a los ahorros es invirtiendo en actividades productivas, agricultura, minería, etcétera. Y cómo nosotros hacemos que nuestros ahorros se inviertan en eso es comprando acciones y bonos de empresas que desarrollan esas actividades. Porque son las que generan valor y riqueza. Claro. Exactamente. Al final el trabajo es lo que genera riqueza y eso es a lo que se dedican las empresas. Sí.
Sí. Oye, Sergio, mira, es que es interesante lo que acabamos de conversar, porque yo tengo una hipótesis, es que la gente de pronto, esto es bastante complejo, ¿ah? El tema de las finanzas, bueno, tú eres experto, por supuesto, yo algo sé, algo he estudiado, digamos, pero no tengo ni el expertise de ustedes, pero conceptualmente es difícil entenderlo, porque, claro, la gente, el ejemplo que yo di hace un rato es bien ejemplificador, porque la gente piensa que el dinero está detenido en un lugar, Claro. y no es así, y tiene que estar moviéndose, porque si no se mueve, lo afecta la inflación y pierde valor. Ese es el concepto, ¿no? Exactamente. Pedro, por favor. Pedro, cuéntenos. Muy interesante lo que ha aportado ellos, tanto la cuenta voluntaria, ¿cierto? Que tiene liquidez, rentabilidad, es la cuenta que debe usar la gran masa de personas, ¿ya? Cuando tiene la posibilidad de ahorrar. ¿Ya? La posibilidad de ahorrar parte cuando la persona es capaz de vacunarse del endeudamiento. ¿Y cuánto vale la vacuna? 1.000 pesos. Si la persona es capaz de ahorrar 1.000 pesos al mes, obviamente va a dudar mucho si se endeuda, porque el endeudamiento es el gran virus que hace pedazo todo el ahorro y no lo permite. Y de ahí puede empezar a ahorrar la cuenta de ahorro. 2 es la histórica, ¿ya? Ya. Que maneja la PP. Lo otra cosa es lo que decía, que esto de la inversión no tenerlo en boga, sino que productivo. Cuando yo hablaba del charqui de dinosaurio, obviamente después fue evolucionando la sociedad socialmente, los clanes, las tribus, la ciudad-estado y todo lo demás, y llegó al concepto de la economía, muy tirado por la revolución industrial incluso, y hay varios elementos. Y obviamente el ahorro es lo básico. El ahorro está hecho para invertir. El invertir es para la producción. Y la producción debe generar empleo para que haya más personas que después de satisfacer sus necesidades básicas sociales, salud, educación, vivienda, recreación y todo lo demás, le quede plata para ahorrar. Y ese ahorro pasa a ser inversión. Producción, empleo. Ahorro, inversión, producción, empleo. Ese es el un ciclo. Claro. Si no hay circuito, ahorro, no es un puede haber circuito. inversión. Si no hay inversión, no puede haber producción, pero que la producción sea para empleo. La economía familiar tiene la posibilidad de hacerlo. La economía regional también. ¿Ah? Salieron en su momento instrumentos para que las regiones generaran instrumentos de inversión a través de los administradores de fondos de inversiones y tuvieran proyectos regionales que produjeran empleo en la región. ¿Te das cuenta? Exacto. Pero a nivel país, el ahorro debe estar en el país para ser invertido en el país y produzca para el país y dé empleo en el país. Entonces, los casi 200.000 millones de dólares de los ahorrantes PP, viendo desde el punto de vista como un dron esto, debieran producir de nuevo la reconstrucción de, obviamente, fábricas modernas, ¿ya? En cada ciudad. Yo contaba la Enel Austral, el asunto de Neumáticos Chile, la Pesquera, Fanalosa, la Alianza y toda una serie de cosas. Esto producir entonces, y esos trabajadores van a tener empleo estable. Cotizar, tener empleo, inversión, producción, ese ciclo debe ayudarnos a pensar sobre la reforma previsional, ¿ya? Eso es importante. Ahora, esto, lo que tú señalabas de finanzas, obviamente, las finanzas, maravillosa la manera de explicarlo pedagógicamente y con toda la ciencia. Lo admiro y lo agradezco, ¿ya? Pero cuidado, también a nivel muy de base, de personas concretas, ellos tienen en la uña las finanzas. La dueña de casa lo tiene en la uña. Es doctorada en administración cotidiana. ¿Ya? Es proveedora, convierte el billete en vitamina, y en hogar, y en cuidado, y en valores a los niños, y en la mesa familiar, cuidado. Hay también una cosa que potencia la ciencia, ¿no es cierto? Y la ciencia orienta y reconoce. ¿Por qué digo esto? A los amigos de Montepatria, de Canela, de Liguera, a los comuneros, a los campesinos de ayer, de hoy y de mañana. Los campesinos, este es un artículo que hace como 30 años atrás, el campesino y la previsión. Ellos son previsores por excelencia. Manejan el tema del tiempo, esto, va a haber sequía, cuidado, vienen cosas. Ellos tienen una vaquita, me decía uno allá en la zona de Yayay, para atajar al panadero. Tener platita todos los días. Tengo unas vaquitas en el cerro, unos animales, cuando se me enferma alguien, para venderlo. Estoy criando una nietecita para que me cuiden la vejez, fíjense. Un nietecito para que trabaje el campo. Planté palto, me decía hace muchos años un señor La Cruz Quillota, para tener esa producción sin tener que agotarme yo y vender el huerto completo. O sea, ellos tienen una sabiduría ancestral que está en la esencia de la caverna. Todo el esfuerzo de todos y el beneficio de todos, especialmente que nadie abuse del desamparado, como dice la oración de la Virgen de Andacollo, ¿no? Que a nadie le falte el pan. Exacto. Porque eso es el sentido social. Y para eso la humanidad ha construido una capa de ozono
que es la seguridad social. Capa de ozono que no puede tener hoyito o ser un colador, como lo es hoy día, ¿ya? Porque obviamente daña la salud social de las personas de hoy día y las generaciones de mañana mal alimentadas o frustradas o con rencores. Entonces, esa capa de ozono es lo que nos debe convocar en esta mirada de dron que doy. Aquí vamos a construir mañana. Oye, y esa capa de ozono que tú dices la conversamos la semana pasada y tiene que ver justamente con el pilar solidario, que entre otras cosas, a propósito del tema de reforma previsional, el acuerdo de la Comisión Bravo fue justamente fortalecer aún más ese pilar solidario para que justamente lo que tú Te digo una plantees cosa, por ejemplo. no Aquí ocurra. lo clave del pilar solidario son los impuestos, pues. Por El supuesto. Estado moderno tiene que cobrar impuestos. Mientras más utilidades, más impuestos. ¿De acuerdo? Sí. Para que las personas que tienen menos utilidades participen de esto y que los impuestos se paguen, no se eludan. Cuidado con la inventar AFP por 27 horas para eludir 800 millones de dólares. Sí, con la trampa. Pero también Cuidado. es importante que el Estado, con esos impuestos, genere bienes públicos Exactamente. de calidad. Y ahí viene el Estado, que es el rector del bien Que común. también hay una responsabilidad bien y importante del potenciar al Estado. El Estado es el que le da personalidad jurídica a las personas privadas. El Estado le dio personalidad jurídica a las AFP para que cumplieran mejor que el Estado la protección de las personas que aquí vivimos en esta patria de todos. ¿Ah? Don Pedro, dice genio. Lo están acá, tiene acá una fanaticada de José Miguel. Qué genio este señor que está al aire. Llévenlo más, dice, déjenlo explayarse. Sí, por supuesto, lo dejamos Sí, explayar. no, Solo no. que ya debemos empezar a Generoso cerrar. amigo. Mira, aprovecho a avisar a la señora Ivonne, que me manda saludos con su hijo. Ella es muy generosa y yo soy leo mal y le pongo más. Le pongo, como te dijera yo, le pongo levadura a lo que me escucho. ¿Ah? Perdóneme. También al amigo, ¿cómo se llama? Gerardo Geralta, que me estimuló ayer. Fue una de las tantas situaciones que yo dije, no, aquí a lo mejor puedo prestar un servicio más mejor y Fantástico. humilde, pero yo soy un pálido reflejo de la gente de la cual aprendo, como aprendo hoy día de Carla, de Sergio y de ustedes como un equipo que está al servicio de la educación previsional. Última pregunta, Fantástico, Carla. Pedro. Responder brevemente. ¿Puedo ahorrar en cualquier momento y dinero en la cuenta 2 de AFP? Sí. En cualquier Sí. momento y Uno tiene disponibilidad, sí. Ahora tiene que ir a la AFP y solicitar que le va la modalidad del ahorro, si va a ir personalmente o si va a ir un descuento. Sí. Pero sí, en cualquier momento. Lo importante, ningún sí, problema. para complementar, es que, lo hemos conversado, el ahorro tiene que ser sistemático y persistente en el tiempo. Sí, Aunque para sea no evitar las poquitito, lagunas. pero muy persistente y sistemático en el Sí, tiempo. sí. tenemos que comenzar. nos acabó el Excelente, tiempo. don Pedro, dice Ramiro Valenzuela también a través de Facebook. Se nos va el tiempo. Agradecer, por supuesto, a Carla, a Sergio y a don Pedro Prado, asesor previsional, que hoy nos acompañó. Ahora pensionero a nivel nacional, así que imagínense a dónde llega. Don Ramiro, felicité a ella, ayer lo vi con la señora paseando por ahí. Ah, mire qué bien. Muy Muchas bien. gracias, don Pedro. Lo esperamos próximamente, pues. Gracias a usted y a todo el equipo. Muchísimas y a los gracias, auditores que- Pedro. Sí, de todas maneras. Sergio y Carla, nos vemos la próxima semana. La próxima semana nos vemos. Noveno y penúltimo capítulo de nuestro programa Difusión del Sistema Previsional Chileno y los beneficios de cotizar. Por supuesto, los dejamos invitados a que visiten www.ahorraya.cl, donde pueden encontrar todos nuestros capítulos, los 8 capítulos que ya llevamos. También información previsional bastante importante. El objetivo nuestro es educar y también informar sobre este Eso es sistema. importante, la gente que hoy día se encontró con este programa puede revisar los capítulos anteriores en ahorraya.cl y también en el Facebook de la radio, por si acaso. Así que, es. Manuel, que tenga gran fin de semana. Nos reencontramos Igualmente el para próximo ti. sábado. Nos vemos. Chao, chao. Chao.